Ya estamos de regreso, querida audiencia, y como anunciamos, vamos a conectarnos un ratito con el Congreso, donde Piero Corvetto, jefe de OMPE, ha sido citado para esclarecer la situación de la demora del material electoral. A ver, vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo. Sí hay transparencia cuando hemos visto que el señor, de alguna otra manera, Corvetto no da la talla y justamente por el mal trabajo que ha hecho es que tenemos el día de hoy, lo tenemos acá. Y no solamente él, yo creo que deberían estar todas las instituciones acá comprometidas, tanto el OMPE, porque es parte de lo que ellos tienen que hacer. Ellos no hicieron una omisión de cumplimiento de funciones, no avisaron, pero Contraloría sí hizo su trabajo. Entonces, esas son mis respuestas y para mí, de verdad, presidente, con el debido respeto, señor Corvetto, debe dar un paso al costado porque usted no me garantiza que en la segunda vuelta haya algo de transparencia y justicia, más que nada para los candidatos que están postulando y que van a pasar a la segunda vuelta y también por respeto a los electores. Eso es todo, presidente. Gracias. Gracias, congresista López. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo a los funcionarios, al jefe de la OMP. Yo quiero partir por una pregunta, y la primera pregunta es al jefe de la OMP respecto a los procesos electorales anteriores. ¿Cuál es el porcentaje de mesas que no se instalaron en esta oportunidad? ¿No? Respecto al proceso del 2021, el 2016, entre otros, debe tener un dato ahí que nos pueda graficar un poco el impacto que ha dado este tema. En segundo lugar, señor presidente, por su intermedio, las responsabilidades que tengan que asumir los funcionarios públicos definitivamente las van a asumir, pero eso se determina a través del debido proceso, lo que enmarca la Constitución. Yo, por su intermedio, señor presidente, quiero nuevamente exhortar a esta comisión que vayamos con las preguntas puntuales sobre las responsabilidades de por qué no se capacitó, de la licencia. Eso van a tener que caer los responsables y eso lo sabe bien Contraloría porque va a tener un informe definitivo donde cada una de esas responsabilidades va a ser atribuida al funcionario que le compete de acuerdo a su potestad. Acá lo concreto es, desde este espacio político, nosotros debemos cautelar para que no se incendie la pradera. De una vez se tienen que solucionar los problemas y continuar con los procedimientos administrativos de sanción o lo que tenga que darse en este caso. Yo no estoy de acuerdo con un ajusticiamiento mediático que se pueda dar a un miembro del sistema electoral. Dejemos que terminen este trabajo de conteo y posteriormente a ello lo sancionaremos de acuerdo a las atribuciones que tengamos. En ese sentido, señor presidente, me ratifico también en la moción para que el presidente del jurado venga a plantear este tema y veamos este problema holísticamente, integralmente. ¿Es una situación que preocupa? Por supuesto que sí. Pero lo que debemos ser claros y puntuales es que debemos ir a las preguntas y no a generar más problemas. Bueno, ya estamos de regreso y voy a presentar a mi invitada, Nina Humala, abogada, quien tenemos el honor de que nos acompañe hoy en mesa. Nina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. De verdad, es un gusto poder compartir por acá un poco de repente las opiniones, ¿no?, que podemos tener. Diversas, seguramente, pero necesarias de conversar. Primero lo que decíamos con respecto a lo que acabamos de ver en el Congreso, ¿no? Por supuesto, Kira Alcaraz de Podemos Perú no me sorprende, haciendo un llamado a algo que además es ilegal, ¿no? Así es. No sí. sorprende que un miembro del Parlamento actual no conozca sobre leyes, que debería ser su principal función, Sí, por supuesto. y no sabe que el cargo es irrenunciable cuando se está en medio de un proceso electoral que, recordemos, continúa. Falta Así la es. segunda vuelta. El señor Corvetto no puede renunciar. No puede renunciar y se tendría que respetar toda su investidura ahorita en el cargo que tiene hasta que culmine el proceso, ¿no? Eso es lo que corresponde legalmente, aunque las voces que ahorita están ya agitando el fraude no les guste, pero es lo que toca si respetamos la ley, ¿no? Claro, algo que incluso ellos deberían hacer el principal llamado, ¿no? El saber que no se puede y que además, vamos, generaría muchas más dudas de las que ya existen sobre el proceso. Yo creo que sería completamente contraproducente que renuncie en este momento
Y peor aún, sorprendentemente coincido con Ilich López, nunca pensé decir Claro, esta sí. oración con el congresista de Acción Popular, que hace pues un llamado a la calma, ¿no? Así Y es. al no hacer un linchamiento que va a lo penal, que dista de decir, sí, hay que investigar, sí, hay que atravesar un proceso administrativo, pero no se suma, dice él, a las voces que quieren Claro. atarantar la situación. Sí, creo que en este momento justamente es importante tener esas voces, ¿no? Esas voces que ahorita están en el poder y que un llamado importante a la calma, a la ecuanimidad, es importante respetar el proceso. Todavía no están los resultados finales, falta seguir procesando muchas actas, así que y tiene que respetarse el resultado, sea cual sea, ¿no? Ya sea el candidato que nos guste o no nos guste, tiene que respetarse. Así tiene que ser. Y bueno, ¿no? Necesitamos procesar la información con calma. Sí. Eso. Me sorprende, ¿sabes qué, Nina? Que, por ejemplo, hayan voces que generalmente son mucho más alarmistas y suelen estar de otro lado del espectro ideológico, como Nakazaki, Ujú, que sí. incluso una figura como César Nakazaki ha dicho que le parece inaudito que se tomen acciones penales tan prontas Sí, en y efecto. tan aceleradas en contra del jefe de la OMPE. Yo creo que la presentadora de Canal N casi se cae para atrás de la silla porque no se No, esperaba que César, que César Nakazaki tiene sus momentos de lucidez interesantes. ¿Ah? Porque vamos, sea lo que sea, es un buen abogado. Así es. Podríamos poner en duda para qué usa sus capacidades, podríamos debatirlo, Totalmente, pero es una totalmente. persona que conoce de leyes y que está diciendo, es anticipado advertir sobre un proceso penal, detenciones en supuesta flagrancia que no existe, y ha coincidido con otros invitados incluso que han hecho canales que yo creo que no se esperaban, esas voces como el de Jorge Jauregui, que coinciden en que no se puede hablar de una renuncia ni una sanción en medio de un proceso en curso. Sobre todo me sorprende porque el Jurado Nacional ha estado presente durante el proceso y que luego ver la noticia de que fue el Jurado Nacional quien presentó esta denuncia penal es Sí. muy sorprendente, muy impactante, porque estuvo ahí presente Sí. durante todo el proceso. Como te comentaba, yo fui presidenta de mesa y los representantes del Jurado Nacional estuvieron allí fiscalizando que todo se vaya desempeñando como tenía que ser. Y así fue. Entonces, ¿en qué momento salió que el Jurado Nacional tenga ahora esta actitud? Ya genera de repente alguna suspicacia. Podría generar alguna suspicacia claro. tanta... Es que es una lavada de manos terrible porque el jurado también tiene responsabilidad. Lo veíamos Claro. justo ahorita con Adrián Sarria, estábamos hablando un poco de cómo ellos han estado en parte del proceso fiscalizando todo el tiempo, Así es. ¿no? así Entonces, que es. ahora pretendan sumarse a criminalizar y poco más pedir que crucifiquen a Corbeto, pues es un poco lavarse las manos de la responsabilidad que también tiene el jurado. Sí, por supuesto, por supuesto. Seguramente ha habido limitaciones operativas dentro del proceso, pero no es algo nuevo, es algo que se repite en todos los procesos. Ineptitud no es fraude. Ineptitud no es fraude, fallas operativas no es fraude, ¿no? Ahora, como siempre dicen, no, lo están minimizando. No, ningún voto ausente es minimizable, es un derecho constitucional que tenemos todos y creo que de hecho por eso se intentó respetar con la extensión del día siguiente, que puede ser debatible si fue lo mejor o no, abre una serie de puertas, pero que francamente, y si lo vemos objetivamente, ya lo decíamos, fue menor que incluso la cantidad de mesas que no se aperturaron en el 2021. Así es, solamente que se fue en Lima. Y ahí salta pues la diferencia de cómo se reacciona cuando no vota la gente de repente en provincia, cómo se reacciona cuando hay gente en Lima que no se pudo votar, Claro. ¿no? En su momento. A mí sí me pareció bastante peligroso que se abra esta puerta de que, ya, voten al día siguiente y que además se rompa el silencio electoral. Sí. ¿No? O sea, esas dos situaciones Gravísimo. que se den en simultáneo es gravísimo. No, realmente me parece inconcebible lo que ha pasado y ahorita creo que un poco con el caos y con toda la ansiedad que de repente la gente está esperando el resultado, un poco que se ha dejado pasar, pero sí es importante recalcar lo grave que ha sido que personas que ya tienen de repente
información sobre ciertas tendencias, vayan a votar con eso. Sí, claro. ¿No? Es muy peligroso. Ha sido como un aspaso para ellos, ¿no? Y claro, Sí. y también se afecta un derecho del resto de votantes de tener esa información. Así es. Y eso no se está tocando como debiera tocarse, ¿no? Lamentablemente. Nina, ahora que hablamos de regiones, yo te quería preguntar. Ayer Acción Popular, Avanza País, lanzó un comunicado que francamente para mí era casi una amenaza, donde decía que, bueno, reconocía un poco que Avanza País ya no va a pertenecer, ¿no?, al Congreso, reconocía la derrota, pero decía, tenía una frase en la que sentenciaba que si bien reconocían opciones de derecha como Renovación Popular y Fuerza Popular, veían cuestionaban mucho la posibilidad de un fraude, se sumaban a la narrativa de fraude, Claro, si es que alguna opción de izquierda lograba avanzar a la segunda vuelta. Switcher, porfis, mientras vamos avanzando, me buscan ese comunicado para no errar en exactamente lo que dijo, pero a lo que voy es a que inevitablemente parece que nos estamos enfrentando a una situación muy similar a la del 2021, en la que cuando la opción elegida, no sabemos si vaya a ser o no, pero ya se adelantan a decir, si es que fuese esta, entonces fraude. Antes de que lo comentemos, quiero que leamos exactamente, Chiquis, ábremelo un poquito más grande, porfa. Dice, no obstante, expresamos nuestra preocupación por el accionar de los organismos electorales ante hechos que generan legítimas dudas en la ciudadanía. En ese sentido, advertimos, ojo, que cualquier resultado que de manera irregular pretenda favorecer opciones de izquierda radical será percibido como sospechoso y deberá ser debidamente explicado por las autoridades competentes, garantizando la confianza. Es decir, nuevamente, si es que se adelantan a que y vamos a decirlo con nombre y apellido, Roberto Sánchez llegará a la segunda vuelta, van a patear otra vez el tablero y otra vez alegar que hubo fraude. Sí, me parece lamentable. Creo que ya se le hace costumbre a ciertas élites económicas, ciertas élites políticas, que cuando el resultado no les gusta, apelar al capricho, al berrinche, y realmente ese caos que parece que se puede avecinar, porque, bueno, al menos Transparencia, Ipsos, ya lo dijeron, ¿no? El alza de Sánchez parece que es inevitable y parece que él será quien pase a segunda vuelta. Y ya se está preparando el terreno para un berrinche. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿De nuevo ir a la OEA? ¿De nuevo ir a instancias internacionales? De instancias internacionales de las que quieren salirse, pero luego recurren. Es realmente una locura y me parece vergonzoso. Esta clase de clase alta económica, me parece, esta élite que lamentablemente existe acá en este país, me parece que es bastante vergonzosa. Y bueno, Avanza País me parece que es un partido que los representaba, el Partido de Renovación Popular también, y bueno, claramente también Keiko Fujimori, y creo que es lamentable la actitud que ya vienen tomando desde ya un berrinche. ¿Qué nos puede preparar? O sea, realmente, ¿qué situación se va a venir si seguimos casi en ese loop constante, Eterno. ¿no? En ese loop eterno. ¿Cómo se pretende que...? Porque a mí me llama mucho la atención de cómo hablan ellos de que de que quienes respaldan a Sánchez no quieren la unidad del país, apelan a que se busca la separación, el encono, y no es verdad, porque ellos lo que buscan es unidad, siempre y cuando sea unidad bajo sus términos, bajo lo que ellos quieran imponer, esa unidad. Pero si es de otro lado de la población. De otro lado, ¿no? Ahí es odio, encono, qué sé yo. Resentimiento. Eso también te quería preguntar, porque creo que si nos vemos ante una situación en la que Roberto Sánchez pasa a una segunda vuelta, hay un mensaje claro que las regiones le están no dando, repitiendo al país. Y que además, por sobre muchas cosas que se han dicho, reafirmaría que Pedro Castillo sigue teniendo, no sé si la palabra es poder, pero influencia en las personas que de alguna manera sintieron que su voto fue vulnerado, que votaron, que eligieron en el 2021 y que tienen esta percepción de que probablemente Roberto Sánchez es la persona que podría reafirmarles o retornarles ese voto. Sí, correcto.
por ejemplo, creo que no había mayor diferencia entre un programa de Roberto Sánchez y un programa de Ronald Atencio. Ok. Sin embargo, Roberto Sánchez tenía el espaldarazo de Pedro Castillo. Y, por supuesto, además hizo la ruta castillista que ya se había hecho en el proceso anterior. En fin, una serie de gestos políticos que definitivamente pues, lo adscribían a una identificación directa con Pedro Castillo, además de la familia de Pedro Castillo. Claro, que está en la plancha que está llevando, Claro. que estaría llevando el Congreso. Así es. Creo definitivamente que si esta clase alta o esta clase política que ya nos viene atosigando tantos años, no quieren escuchar el mensaje, la situación va a permanecer de la misma manera, ¿no? Y creo que eso es lo que está sucediendo. No quieren escuchar, no quieren entender siquiera por qué se vota de esa forma. Y eso es grave, ¿no? Y además también a mí me salta esta pregunta. Yo no entiendo cómo Lima vota por López Aliaga. por López Aliaga tan avasalladoramente. O sea, yo sí necesito que me hagan entender por qué. Porque uno ha sido bastante incompetente en el cargo de alcalde de la ciudad de Lima. Nos ha endeudado por no sé cuántas gestiones. No es tampoco una persona articulada. Cero. Entonces, realmente, Trenes chatarra. trenes chatarra, mucha ineficiencia como autoridad. Entonces, realmente no tiene sentido ese voto. Para mí no encuentro raciocinio en ese voto, encuentro también emotividad. Sí, claro. Lo ¿No? mismo de lo que acusan al otro lado. Exactamente, ¿no? Y yo hasta me atrevería a decir, ¿no? Que hasta sería, o sea, usan el término resentimiento como un insulto, pero ¿cómo no podrían estar no resentidos? Claro. Y valgan verdades, también cabe hablar de la reivindicación del resentimiento, ¿no? Particularmente yo no le veo nada de malo, me parece algo natural. Claro, en que muchos podría sentidos. incluso encontrarse una causa de dónde viene y cómo es que se Claro. articula de manera emotiva, ¿no? A ver, yo quería hacerte una pregunta. Sin duda la figura de Roberto Sánchez igual sí ha dividido un poco a el lado político, el espectro político de la izquierda, ¿no? Hubo incluso señalamientos que personalmente considero que no eran necesarios y que terminaron más bien entorpeciendo un poco ¿no? la contienda entre un grupo que tenía ideas similares, acusaciones entre los votantes de López Chau y de Roberto Sánchez. ¿Qué hay de esta acusación o este señalamiento que se le hace desde un grupo a Roberto Sánchez como un candidato que ha votado a favor de la minería ilegal? Entiendo que eso fue sobre la votación del Reinfo, ¿verdad? Sí, la extensión del Reinfo, que era, digamos, te traslado un poco a qué me refiero con la pregunta, ¿no? Un grupo de izquierda que decidió apoyar a López Chau, ahora Nación, señalaba que no podían ellos respaldar a un candidato que, y este fue el principal señalamiento, que había votado desde el Congreso a favor de la extensión del Reinfo y que iba a traer la minería ilegal, por extensión, trata de personas, deforestación, etcétera, etcétera. Es un señalamiento que se le hacía, entonces mi pregunta para ti es, ¿qué opinas de esto? Bueno, si ese fue el señalamiento, sí me parece bastante cuestionable que no se ahonde de repente en un tema que en este momento es delicado para el país, ¿no? El tema de la minería ilegal. No recuerdo exactamente cuál era la postura respecto a la minería, solo recuerdo que el plan de gobierno de Sánchez planteaba algo, en términos generales, hablaba de industrialización, ¿no? Ahora, me parece que la minería ilegal tiene en sí formas de acercarse a la política, ¿no? ¿Cuál habrá sido el vínculo de Sánchez? ¿Cuál habrá sido un voto por convicción? De repente uno no sabe. Pero si ese fue el cuestionamiento, me parece un cuestionamiento válido. Creo que cada quien ya elige según qué criterios prioriza y cuáles no, ¿no? Finalmente es eso y ya está. La gente de López Chau creo que lo han apoyado con convicción, seguramente con entusiasmo y no sé.
cuestionar que por qué la gente de Sánchez vota por Sánchez o por qué Sánchez tiene estos cuestionamientos, Ujú. ya es eso, creo, cada quien ve qué cosa Claro, de prioriza. repente ponen una balanza, ¿no? Ok, de Sí, repente esto no me encanta, pero no, sí, considero esto. claro, ¿no? Por supuesto. Creo que nadie debe haber votado el domingo diciendo, este es mi candidato idóneo, perfecto, el que yo soñé. No, creo Claro. que nadie ha ido a votar con ese nivel de entusiasmo. Ujú. Entonces, creo que todos tienen alguna crítica importante, todos los candidatos, incluyendo a Sánchez, incluyendo a López Chao, incluyendo a todos. Y ya creo que depende de cada quien qué cosa ha sopesado el momento de Claro. votar, ¿no? Creo que algo favorable, que también es un mensaje, ahora que hablamos de mensajes de la población, es que dos de los candidatos a diputados que van a integrar el Congreso más votados están dentro de la plancha de Ahora Nación de López Chao. Mm, Y eso es un mensaje, ¿no? También que se le da a la población, que entre derechas y izquierdas las personas ya no se comen tanto de repente el cuento del tildar a una persona abiertamente de izquierda como Indira Wilca, mm, ¿no? A pesar de que van a haber muchos que la terruqueen, como la han terruqueado toda la vida, claro. pero que ha sido una de a la diputada más votada. O sea, es un mensaje de respaldo de población. Creo que había escuchado que el más votado fue Harvey Colchado y ella la diputada en femenina, ok, ella. ok, ok. Y la número dos, claro, o sea, Claro, ellos dos de la misma plancha. claro, sí. Entonces, creo que es un mensaje importante también. No sé si coincides en que no creo que la campaña del terruqueo se vaya a acabar ni esté bajando, pero que una persona con ideales claros, como los ha tenido Ujú, Wilca, claro. pese a lo cuestionada que ha sido por el común denominador que la ha tildado de cosas que no le competían, al final le está diciendo a la población, oye, la respaldamos, la queremos, y también es un mensaje importante. Sí, me parece importante también leer cómo se va a configurar el Senado, la Cámara de Diputados. Es curioso porque justo revisado un poco los resultados. Primero está, o sea, para la presidencia, primero está Keiko Fujimori, pero para el Senado está primero Renovación Popular. Hasta Sí. ahora, Ah, ¿no? ¿cómo va la configuración virtual? Esperemos que llegue los votos del sur. ¿Ya? Pero bueno, ¿no? Eso a mí me llama la atención, que para el Senado no están votando por el partido, aparentemente, no se condice hasta ahora el voto de Keiko con el voto del Senado, pero bueno, veremos. Claro. Aparentemente también creo que teniendo en cuenta las proyecciones que se hacen, creo que igual Keiko estaría, o el partido de Fuerza Popular estaría primero en el Senado, pero bueno, vamos a ver. Y respecto a lo de Indira Wilca, sí, me parece un mensaje interesante de leer, pero nuevamente, ojalá que lo lean, ¿no? Ojalá, Sí, a ver si claro. alguien de la gente que tiene poder, porque ellos son los que tendrían que estar dispuestos a entender los mensajes, a escucharlos y entenderlos, ojalá pues a ver qué sucede. Y mencionabas el terruqueo, y claro, ¿no? O sea, teniendo el terruqueo como un dispositivo de control social, me parece importante que se vuelva un poquito más ineficiente en este proceso. Eso es lo que a eso iba. O sea, me Sí, parece que sí es un mensaje el decir, bueno, todo lo que la terruquearon la seguirán terruqueando. y Dense cuenta, exigiendo que devuelva la plata. mensajes que además ella ya se ha encargado de aclarar Claro, ¿no? dentro Claro, de la no. difusión de falsas noticias, que no es ninguna novedad, pero que la población le muestre un respaldo así a una persona que ha sido tan apabullada injustamente, precisamente tildada de roja y terrorista por defender derechos humanos, me parece que es importante. Y también en el caso de Harvey Colchado, el candidato de diputado más votado, ¿no? Que fue quien además le encaró a Dina Boluarte, ¿no? Ahí hay un pendiente bien grande con la señora Boluarte también de parte de la población, sobre todo en el sur, ¿no? Sí, Y aprovechando que te tengo aquí, hablar de lo poco que se mencionó esto en campaña. Muy pocos fueron los candidatos que se refirieron a la deuda que se tiene con las víctimas de las protestas, con los familiares de las víctimas de las protestas. Yo creo que más bien evitaron hablar del tema. yo escuché a Sánchez y a Tencio, escuché hablar de una comisión de la verdad. Y a mí me parece súper importante hablar de una comisión de la verdad porque realmente no es poco. No es poco lo que ha atravesado el país, no es poco lo que han atravesado eh, todas las personas que han venido a Lima a protestar o que han protestado en sus regiones y que lamentablemente al día de hoy
siguen atravesando un duelo Ujú. por las masacres que perpetró Dina Boluarte. Entonces, eh, me gustaría decir que sea cual sea el candidato que gane, ojalá tome esta propuesta No. de Comisión de la Verdad, pero es obvio que si sale Keiko, si sale López Aliaga, eso no va a ocurrir. Jamás. No, Esos jamás casos se en la van a vida, Comisión de la Verdad. recontraarchivar. Oh, por supuesto, se van a terminar de archivar todos estos casos y es lamentable. Por supuesto. Lamentable que las familias tengan que seguir atravesando todo lo que implica buscar justicia. Y bueno, esperemos que se pueda dar una alternativa que sí permita eso, encontrar justicia, buscar la verdad, saber qué pasó, qué ocurrió y cómo quienes no fuimos de repente víctimas de esa situación de que nos asesinen a un familiar, entender por qué lo permitimos también, ¿no? Como sociedad. Como sociedad, exactamente. Así que, bueno, sí, pienso que es muy importante, tener en claro quiénes sí han llevado esas propuestas también. Me informa producción que Juntos por el Perú ha sacado un comunicado. A ver, vamos a leerlo. Convocatoria de prensa. Defenderemos el voto democrático y popular en todas las instancias. El partido político Juntos por el Perú convoca una conferencia de prensa para denunciar el intento de fraude. Se suman a la narrativa de fraude. A ver, por parte de la derecha peruana. La cita será hoy martes 14 de abril en Girón Tarma 361 por la coordinadora de prensa Yacer Gómez. O sea, entendería que se refieren a este intento de berrinche. Sí, creo que se están refiriendo a eso más que a un fraude por parte de OMPE. Sí, yo también creo en la misma línea que tú, pero considero que es muy delicado el uso de la palabra fraude por lo ambiguo que puede resultar. Se lo señalé cuando conversamos el domingo vía telefónica a Mesías Guevara, se lo señalé a Jorge Nieto. Considero a nivel personal que ningún candidato debería utilizar una palabra tan delicada en medio de un contexto electoral. Entiendo que lo que quieren decir es, Juntos por el Perú, que con la narrativa de fraude se pretendería alegar o desconocer lo que podría ser el resultado. O incluso cambiar al árbitro a mitad del partido, Como ¿no? Corbeto. Como Corbeto. Es peligroso lo que quieren hacer de cualquier lado que provenga la idea de cambiar a las instituciones, o mejor dicho, a quienes lideran las instituciones en medio de este proceso, porque todavía nos resta la segunda vuelta. Así es. Sí, no, o sea, no, es impensable. Es impensable hablar ahorita de cambiar a Corbeto o modificar algo en la OMPE, ¿no? O sea, las cosas tienen que seguir. Por ley las cosas tienen que seguir y también por sentido común, ¿no? Creo que no es necesario que la ley lo diga. Por sentido común tiene que seguir el proceso y tenemos que esperar con calma a que culmine, ¿no? Bueno. Pero ¿no te parece un poco como que no es la palabra para usar en este momento? De repente, pero sí, o sea, pensaría que no es cerrada la intención de defender los resultados, si son los que favorecen a Sánchez, que parece que es, ¿no? O sea, no, me parece normal que se esté buscando también, si ya se están adelantando a otras personas, claro. Es la respuesta, es que ese es el problema de estas personas que están ahorita alentando el fraude, están moviendo todo, están trastocando todo, y la gente va a salir a responder. Y no sabemos ahorita cómo también puede estar los ánimos en el sur, ¿no? No, creo que hasta ahora no hay algo concreto, pero de repente esos ánimos se van calentando también, ¿no? Y no por culpa de Juntos por el Perú, sino realmente porque ya se lo han querido hacer una vez, ¿no? Anular votos de las zonas rurales, eso sí me parece súper violento, ¿no? ¿Tú crees que si la tendencia se confirma estadística y Roberto Sánchez sigue en crecida, tenga chances de llegar a la segunda vuelta? Creo que sí tiene chances. Está avanzando, ¿no? De lo que... sí, y es el único que sigue avanzando. Porque está avanzando y avanzando, lento pero sostenido. Regiones son los que van llegando, el resto ya está prácticamente contabilizado y se le han acabado pues a López Aliaga, tanto a él como a Nieto, las opciones en regiones están muy atrás todavía. Sí. Y
o sea, se está que se mueve. Así que yo creo que es bastante posible que sea él quien llegue a segunda vuelta, ¿no? ¿Qué podría pasar? Veremos. ¿Qué podría pasar si se confirma una segunda vuelta entre Sánchez y Keiko Fujimori y nuevamente se alega fraude? ¿Cómo crees que eso podría impactarnos a nivel nación que ya atravesó esto? Creo que uno va a ser súper complicado volver a atravesar la misma situación y a la vez pareciera que el peruano ya sabe qué hacer o qué no hacer, ¿no? En el sentido de que ya no es nuevo. Probablemente los bandos que estaban antes, ¿no? En el proceso de la segunda vuelta entre Keiko y Castillo probablemente se vuelvan a activar. De repente escuchaba por ahí que el antifujimorismo ya no pesa como antes. Discrepo de esa postura que de repente algunas personas en medios mencionaban, pero definitivamente va a ser un momento caótico, horrible a todo nivel, Complicado. institucional, complicado, pero vamos a tener que sortearlo. Ojalá quisiera pensar que la sociedad va a poder resistir nuevamente el berrinche, el encaprichamiento. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y bueno, ya me parece que justamente nuevamente en el sur hubo capacidad de organización cuando ocurrió lo de la vacancia de Castillo. Ujú. De repente se va a tener que apelar de nuevo a esa organización, ¿no? De la sociedad, de los grupos interesados en protestar si es que llega a vulnerarse el derecho al voto. Pero ya me estoy adelantando demasiado, por supuesto. Ujú, sí. ¿no? Creo que sea lo que sea, se tiene que respetar la voluntad Así popular. es. Sea lo que sea el resultado, Sánchez, López Aliaga, si es el resultado, toca Nos respetar. guste o no, sea quien sea. Sea El candidato problema que sea. sería la manipulación. Pero hasta ahora no hay ningún viso. Sí, espero igual que con este comunicado que ha sacado Juntos por el Perú, entonces también, de la misma manera en la que le exigimos a otras bancadas respetar los resultados, se aplique. Sí, se tiene que respetar los resultados, sea lo que nos guste o sea lo que no nos guste, se tiene que respetar los voluntad resultados, popular. ¿no? Así es. Bien, Nina, te invito a que leamos algunos comentarios, a ver qué nos dice la gente, por favor. Karim dice, hola Manuela, estaba súper esperanzada, pero la brecha entre Nieto y López ya no se está cortando, solo se mantiene. Hoy me siento súper triste. Te mando un abrazo, Karim. No es fácil lidiar con nuestras emociones en época electoral. Ay, sí. Es ¿cierto? horrible. Sí, la ansiedad carcome realmente. Jorge Morales, Manuelita, ¿cómo es posible que los camiones no hayan entrado a los almacenes de la OMP a dejar material electoral y computadores? Tiene que investigarse a profundidad. De acuerdo, querido Jorge Morales. Rachel dice, ojo, faltan los votos del sur. Así es, lo que decíamos, ¿no? Faltan los votos del sur, en efecto. Son los que recién están llegando. Norville dice, los preocupados son todos los que construimos el país. Las regiones mantenidas votan por lo que impide nuestro crecimiento. No voté por Porky ni por Keiko, pero lo que viene es un daño inmenso. Paciencia, que ni siquiera sabemos qué es exactamente lo que viene. Y no entendía qué se refiere con las regiones mantenidas. ¿Qué? A ver, Alejandro dice, el problema no la cantidad de mesas instaladas o no, sino las mesas no instaladas a tiempo. Bueno, nuevamente, no creo que se explicaba que eso no, o sea, no es inusual. Y nada más que de repente no se veía tanto en Lima, esta vez se veía en Lima. Esta vez pasó en Lima. Claro. Jorge dice, en esa segunda vuelta lo que más le acomoda al fujimorismo es que sea una segunda vuelta con Rafael López Aliaga. Veremos qué sucede. Bueno, me han cortado los comentarios porque nos hemos ido volando en el tiempo. Agradecer mucho a Nina Humala, abogada, quien nos ha acompañado Gracias. hoy, como siempre, con lucidez y muy centrada en todas sus opiniones. Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Ya nos estaremos viendo. A ustedes, vamos a seguir con el conteo voto a voto. Ojalá que mañana a esta hora tengamos algo más certero. No se olviden de darle like a este programa, de compartir y comentar, y nos reencontramos mañana. Chau, chau.